La idea de que la tecnología va a quitarnos el trabajo, bueno, no es precisamente nueva. Llevamos décadas con el mismo debate, que siempre parece moverse entre dos extremos. O un futuro terrible, un apocalipsis laboral, o una utopía maravillosa donde nadie trabaja. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Vamos a desgranar cómo ha evolucionado esta conversación para entender un poco mejor qué futuro se está construyendo. Y esta cita de la Brookings Institution, la verdad es que lo clava. Resume perfectamente la tensión del asunto. La historia de la tecnología y el trabajo no va de buenos y malos. Es más bien una historia de adaptación constante. Un ciclo que no para de destruir unas cosas para crear otras. Es que durante casi 100 años el debate ha sido un péndulo que va de un lado a otro. Desde que John Maynard Keynes hablaba del desempleo tecnológico allá por los años 30, hasta las visiones que tenemos hoy de un futuro totalmente automatizado. Para entender hacia dónde vamos, primero tenemos que ver de dónde venimos. Claro, ante tanta incertidumbre, los economistas buscaron un modelo que le diera algo de sentido a todo esto. Y la primera gran idea que tuvieron fue elegante, muy optimista, y lo planteaba todo como una especie de competición. A este primer modelo se le llamó la carrera entre educación y tecnología. Y la idea era bastante tranquilizadora, la verdad. La tecnología avanza, pide nuevas habilidades, y la sociedad, pues responde formando a la gente para cubrir esa demanda. Era una visión casi perfecta de progreso para todos. Y oye, este sistema funcionó como un reloj suizo durante casi todo el siglo XX. Explicaba muy bien por qué, a pesar de los avances tecnológicos brutales, el empleo y los salarios no paraban de crecer. Mientras la educación fuera ganando la carrera, todo parecía ir bien. Pero, entonces, una de las piezas del engranaje empezó a fallar. A finales del siglo XX, ese modelo de la carrera empezó a quedarse corto. Ya no servía para explicar un fenómeno nuevo y bastante preocupante que estaba cambiando por completo el mercado laboral. Los trabajos de cualificación media empezaban simplemente a desaparecer. Y esta es la pregunta del millón, la que lo cambió todo, porque la nueva tecnología ya no solo ayudaba a los trabajadores más preparados, empezó a sustituir directamente las tareas que hacían millones de personas en el corazón de la economía. Para entender lo que pasaba, el foco cambió. Se dejó de pensar en empleos para analizar tareas. Y aquí la diferencia es clave. Resulta que la tecnología es increíblemente buena automatizando tareas rutinarias, esas que son como seguir una receta. Pero en cambio, las tareas que necesitan flexibilidad, creatividad o empatía, esas eran mucho más difíciles de meter en un código. Y esta imagen es que es demoledora. Muestra el terremoto que supuso. Fijaos cómo se hunden los trabajos del medio, los que se basaban en tareas que se podían programar. Mientras tanto, los extremos, tanto los de alta cualificación como los de servicios de baja cualificación, crecen. El centro no es que se debilite, es que se evapora. Así que el panorama se partió en tres. Para la gente con trabajos más cognitivos, la tecnología fue como un superpoder. Para los trabajos más manuales fue, bastante irrelevante. Pero para toda esa gente que estaba en medio, fue un sustituto implacable. Pero, cuidado, si nos quedamos solo con esta parte, con la destrucción, nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Porque a la vez que la tecnología elimina tareas, tiene una capacidad igual de potente, la de crear campos de trabajo que ni siquiera existían. La respuesta es un no rotundo, y la escala a la que se crea nuevo empleo es sinceramente espectacular, aunque a menudo se nos olvide en medio de tanto debate alarmista. 60%. Vamos a pararnos un momento a pensar en esta cifra. Más de la mitad de los trabajos que había en 2018 no se habían inventado en 1940. Es que el mercado laboral de hoy sería irreconocible para alguien de hace solo un par de generaciones. Y este gráfico lo deja clarísimo. Si comparamos la estructura laboral de 1940 con la de 2018, las zonas en rosa son terreno nuevo, ocupaciones que antes ni nos imaginábamos. Así que la tecnología no es solo una goma de borrar, es sobre todo una herramienta para crear. Y esto nos lleva a un modelo mucho más completo, mucho más dinámico. Ya no es una simple carrera en línea recta, es un ciclo que no para. La automatización desplaza a la gente de ciertas tareas, sí, pero la innovación crea tareas nuevas y más complejas y reincorpora a esa gente al sistema. Es un baile constante entre destruir y reinventar. Y justo cuando este modelo parecía explicar bastante bien lo que estaba pasando, llegó la inteligencia artificial. Y ojo, porque esto no es una simple actualización más, es un cambio de sistema operativo para nuestra civilización. La diferencia es fundamental. La informática de toda la vida seguía un guión, unas reglas que le escribían los humanos. La IA no sigue el guión, se lo aprende. Es capaz de deducir conocimiento a partir de muchísimos datos, y eso le permite hacer tareas complejas, no rutinarias, de esas que hasta ahora pensábamos que eran solo cosa nuestra. Esto nos lleva a una idea brillante, la venganza de Polanyi.
El filósofo Michael Polanyi decía que sabemos más de lo que podemos contar. Durante décadas, esa frase fue la gran barrera para la automatización. Pues bien, la IA le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora la máquina puede aprender a hacer algo para lo que no podemos escribirle las reglas, pero luego no puede explicarnos cómo lo sabe. Sabe más de lo que nos puede contar. Y la consecuencia de todo esto es una incertidumbre enorme, más grande que en cualquier otra revolución tecnológica. Los modelos que teníamos antes nos daban una especie de mapa, aunque no fuera perfecto. Pero la IA, con esa capacidad que tiene de aprender tan rápido, ha dejado ese mapa obsoleto. El futuro es, en gran medida, un territorio por explorar. Y es precisamente en medio de toda esta incertidumbre donde está nuestra oportunidad. El objetivo ya no puede ser solo intentar adivinar el futuro como si fuera algo que nos va a pasar sí o sí. Ahora lo que toca es diseñarlo, de forma activa. Esta reflexión del economista David Autor es probablemente la clave de todo. La tecnología no es una fuerza de la naturaleza, no es como el viento o la lluvia. Es una arquitectura que construimos nosotros, y sus efectos dependen, al final, de las decisiones que tomemos al diseñarla. Y eso significa que tenemos que empezar a hacernos las preguntas correctas. No solo qué puede hacer la IA, sino qué queremos que haga. ¿Cómo la diseñamos para que nos haga mejores, en lugar de para que nos reemplace? ¿Cómo la enfocamos para resolver los grandes problemas del mundo y evitamos que se use para cosas, contraproducentes? Al final, la historia de la tecnología y el trabajo es nuestra propia historia. El futuro no es un código ya escrito que solo tenemos que ejecutar. Es más bien un proyecto de código abierto que estamos escribiendo ahora mismo, entre todos. Así que la pregunta final no es qué nos depara el futuro, sino qué futuro vamos a programar. La expedición ya ha comenzado.